Buenos días, ministra Natalie Catalán de Canal 13. Preguntarle primero, indicó la subsecretaria que se realizaron ayer 3.078 exámenes, 176 de ellos dieron positivo. Preguntarle si se alcanzan a procesar todos los exámenes diarios, cuántos de ellos efectivamente dieron negativo, si la capacidad no permite que se procesen. También adicionar esta pregunta si es que hay alguna proyección de pacientes, potenciales pacientes que tengan contacto con algunas personas de sus familias que estén contagiadas y que no se hayan realizado el examen, si es que tienen alguna proyección de ese universo de posibles contagiados, y también preguntarle por el cambio en la definición de caso sospechoso, al que además de tener síntomas se le agrega ahora el que esa persona tenga que estar en una zona de contagio comunitario. Agradezco mucho la pregunta. Hoy día estamos procesando en un plazo de 12, máximo 24 horas, los test PCR para coronavirus. Esto se explica fundamentalmente porque la capacidad instalada, tanto en la red pública sobre todo, pero también en la red privada para realizar exámenes, se ha fortalecido enormemente en los últimos días, al punto que el volumen de exámenes que procesa el Instituto de Salud Pública ha ido disminuyendo día por día, lo que estimamos es una buena noticia. El examen tiene una técnica que nos permite acortarlo a menos de 8 o 10 horas, la mecánica de hacer el examen, y insisto, nuestra capacidad está ya instalada para hacer más de 4.000 exámenes. Se hicieron menos de esa cifra ayer, y los exámenes, vuelvo a reiterar este punto muy importante, son para personas que tienen síntomas. La posibilidad de que una persona se haga un test de PCR no teniendo síntomas y que ese resultado salga negativo es enorme y genera un riesgo sanitario. ¿Cuál es? Que la persona que ha estado en contacto ayer con una persona positiva, por ejemplo, hoy día se haga el examen, salga negativo, pero que 3, 5 días más haga los síntomas, no tomó las providencias del caso, siendo un contacto estrecho con esta persona diagnosticada con la enfermedad, y estemos en realidad con una persona que va a difundir la enfermedad, estando además en una falsa tranquilidad que me hice el test hace 4 días, etcétera. Distinto es el rol de los exámenes, los test rápidos. El test PCR detecta la presencia del virus en las secreciones de la faringe o los bronquios. El test rápido, que es una gota de sangre, como un test de embarazo u otros parecidos, el test rápido de HIV, detecta anticuerpos, o sea, defensas que el organismo monta contra el coronavirus. Y estas defensas empiezan a construirse por el organismo entre 5 y 7 días después de haber iniciado la infección, de manera tal que no nos sirven para aislar los casos en el primer momento que van a salir negativos en el test rápido, para la que nos sirven, y es por eso que vamos a implementarlo en relación a las barreras sanitarias, los cordones sanitarios, no al azar, digamos, o en la población general. En este contexto vamos a implementarlos a partir de la próxima semana, para testear personas que no tienen síntomas, pero que han estado en contacto con una persona que fue diagnosticada como positiva. Personas que no se enfermaron, a pesar de tener un contacto estrecho. Queremos estar seguros, a partir de la próxima semana, al liberar las cuarentenas o lo que fuere, que en realidad no hicieron una forma asintomática y todavía están distribuyendo el virus en la comunidad a la que se movilicen. La Organización Mundial de la Salud, como usted señala, cambió en el día de ayer varias definiciones y puso, de acuerdo a la experiencia acumulada en el mundo, algunas definiciones adicionales de lo que se entiende por contacto estrecho, vale decir, la persona que realmente tiene un riesgo de contraer este virus porque estuvo con otra que está la enfermedad. Y lo vamos a poner en la página web si es que no está ya, pero básicamente esto significa que efectivamente la persona que tiene que guardar cuarentena, o si tiene síntomas, hacerse un examen de PCR y seguir en cuarentena hasta que ese examen se muestre como negativo, para que decir si sale positivo, se refiere a personas que han estado juntas más de 2 horas en una reunión en un espacio cerrado,
o que han pernoctado en una habitación, en un lugar, en una residencia donde hay un caso positivo en la noche anterior, o personas que han estado al menos 15 minutos a una distancia con un caso positivo, a una distancia inferior a 1 metro, insisto, por más de 15 minutos. Otra pregunta. Ministro, buenos días. Francisco Arregada, de Radio Agricultura. Le quería preguntar por el tema de las licencias médicas, con este instructivo que envió el Ministerio, donde se advierte que solo se le deben entregar a las personas contagiadas. En ese punto, ¿qué va a suceder con aquellas personas que van a tener que cumplir con una cuarentena preventiva, dada la instrucción también de la autoridad sanitaria? ¿Qué solución se les va a entregar y cómo se va a tratar este tema? Si ya tienen alguna respuesta ante eso. Y lo otro, ¿cómo el Ministerio finalmente se va a hacer cargo del control de la red privada para garantizar también que la infraestructura hospitalaria esté dispuesta para enfrentar esta emergencia con casos que se puedan derivar finalmente a ese espectro? En particular, a la luz de lo que ha anunciado la Organización Mundial de la Salud y que hemos hecho nuestro, aquellas personas calificadas, y lo vamos a instruir hoy día, y agradezco la pregunta, como contacto estrecho, de acuerdo a la definición de la OMS, van a tener derecho a licencia médica, para que efectivamente estén con permiso mientras se hace el examen. Si es que están con síntomas y sale negativo, entonces la licencia ya no tiene sentido, o si efectivamente aparecen como positivos o se mantienen asintomáticos, tienen que hacer la cuarentena completa, y ahí nos va a ayudar de nuevo, como he señalado antes, el test rápido para hacer testeos sucesivos en estas personas que rodean a un caso, para ver si en algún momento desarrollan anticuerpos que den testimonio que efectivamente desarrollaron la enfermedad de coronavirus en forma asintomática. Respecto al control, en la legislación chilena existe el principio de la autoridad sanitaria, y en el entendido que la autoridad sanitaria regula todos los aspectos asistenciales también en situaciones como la que estamos viviendo y definidas en el marco jurídico que entrega la alerta sanitaria, las alertas sanitarias, y el decreto de excepción constitucional del presidente de unos días atrás. ¿Qué significa en concreto? Hemos hecho ya un muy buen piloto, pensando en lo que venía con una clínica en Santiago, que en la práctica ya ha postergado todas sus pacientes quirúrgicos, que ha elevado en 100 camas adicionales sus capacidades de tratamiento intensivo con respiradores para pacientes que eventualmente tengan necesidades de cuidados de ese nivel. Protocolos de transferencia de pacientes que tienen otro tipo de enfermedades fuera de ese recinto asistencial, y, insisto, estamos haciendo un levantamiento de las capacidades de todos los centros asistenciales del país, y para aplicar estas normas en la medida, por supuesto, que se presenten más casos que requieran hospitalización. Hoy día son pocos, son 40 casos, solo hay 2 pacientes bastante graves en realidad. No tenemos una obligación hoy de cambiar la estructura, pero ya he señalado que hay que ir tomando y eventualmente decretar acciones cada vez más intensas de control de los recintos asistenciales privados, para ponerlos al servicio de toda la ciudadanía en este brote pandémico de coronavirus. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Buen día, ministro. Maribel Retamal, de Mega Noticias, por acá. Le quería consultar con respecto a esta medida. Usted ha anunciado un cordón sanitario en San Pedro de la Paz y también otro en Chillán. Preguntarle qué va a pasar con la región metropolitana, si se evalúa precisamente este tipo de medida, un cordón sanitario acá en la región metropolitana, en algunas zonas, en algunas comunas, considerando que se concentran acá la mayor cantidad de casos de coronavirus. Y preguntarle también en particular por Isla de Pascua, con este primer paciente contagiados, si están asegurada la red hospitalaria, los insumos. Se lo pregunto dada la lejanía que hay con esta zona. Efectivamente, nosotros pusimos una cuarentena en Isla de Pascua antes de tener ningún caso, pensando en la fragilidad a la que usted hace referencia. Estamos despachando en el día de hoy insumos. Nosotros
ojalá quede un solo caso, a lo más 2 casos, pero tenemos que prepararnos, como lo hicimos con Caleta Tortel, para un eventual brote epidémico en esa localidad que ofrece dificultades enormes. Afortunadamente, por el estado de excepción, tenemos buques de la Armada a disposición, tenemos, por supuesto, múltiples recursos aéreos por el aporte de la Fuerza Aérea y el protocolo que tenemos de apoyo a localidades heladas, como es Isla de Pascua, como es Caleta Tortel, creo que va a dar rendimiento. Está pensado para proteger a esta población, que insisto, no es que sea vulnerable de por sí, pero el hecho de ser una población aislada y el hecho de tener un recinto hospitalario que no podría simultáneamente hacerse cargo de varios pacientes con requerimientos de respiradores mecánicos, por ejemplo, obliga a tener una vigilancia en la cual, si hay un brote en Isla de Pascua, y para eso estamos tomando las medidas, para que no ocurra, evidentemente, en forma prematura, precoz, varios de esos pacientes, incluso teniendo una enfermedad moderada, van a ser trasladados al continente. La región metropolitana, ministro, eso faltó. Sí, en la región metropolitana, como he señalado, tenemos una disminución de los nuevos casos en el sector oriente. Sin embargo, es el lugar donde se concentra el mayor número de casos del país y, por lo tanto, epidemiológicamente hablando, es el lugar de donde puede diseminarse la infección, y por eso fuimos tan enfáticos por orden del presidente el día domingo en solicitar y ahora exigir a que las personas de ese sector que fueron a recintos vacacionales, segundas viviendas, volvieran. Todos los días estamos evaluando medidas. Yo no descarto que en las próximas horas o días se tomen medidas más estrictas respecto a estas 4 comunas que he mencionado del sector oriente de la capital. Buenos días, ministro.